habla Rafael Chacón, profesor universitario de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas. Bueno, agradezco la invitación a razón de esta ponencia en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. El tema que vamos a tocar se refiere a la educación descolonizadora y productiva. Hablar de la descolonización obedece a que Venezuela ha habido dos etapas de manera de ver de colonización. La primera fue cuando el proceso de genocidio contra nuestra América por parte del Imperio Español, que se generó toda esa situación de masacre contra nuestros aborígenes, nuestros originarios, nuestras etnias indígenas. Y la segunda etapa podemos considerarla de sometimiento a Venezuela, que se impuso como una dependencia, convirtiéndola en una semicolonia del imperio norteamericano. Parafraseando a Galeano, en la época de la llegada de Colón a nuestra América, a nuestro país, él decía que los españoles y el imperio español vino con su Biblia y su crucifijo, le cerraron los ojos a los indígenas, a nuestros pueblos indígenas. Cuando lo abrieron, se encontraron que se apoderaron de las tierras y nuestras riquezas y se quedaron solo con la Biblia y la cruz. Eso expresa, digamos, lo que de una u otra manera la necesidad de descolonizar a nuestro país, porque todavía tenemos cimientos y pensamientos en relación a la imposición de un pensamiento imperial para el momento. Si algo ha reivindicado nuestra revolución bolivariana y expresado y dibujado nuestra Constitución de la República Bolivariana, aprobada en el año 1999 en esa Asamblea Nacional Constituyente de la época, es tener un capítulo completo dedicado a los derechos de los pueblos indígenas. Y no solamente se ha llegado hasta ahí, sino también de tener, somos uno de los pocos países de Latinoamérica que tenemos un ministerio de los pueblos indígenas. Eso no es simplemente una normativa o un capricho de crear un ministerio, o lo que incluso logró el presidente Hugo Chávez Frías de un decreto presidencial de declarar el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena. Es una reivindicación de nuestros pueblos, una reivindicación de nuestros pueblos de Latinoamérica y el Caribe, debido a que se deja de lado aquella formación política ideológica, aquella formación del proceso de enseñanza-aprendizaje que nos decían el encuentro de dos mundos, el descubrimiento de América, y estamos atacando todo ese proceso de descolonización que muchos años hemos vivido y que todavía de cierta manera sigue arraigado en sectores de la educación venezolana, en sectores de la educación privada, por ejemplo. Por eso que tenemos que luchar por una educación descolonizadora. Esa es la primera etapa que pudiéramos decir que vivió Venezuela y que todavía quedan algunos cimientos y arraigos e inculcación de la formación de enseñanza-aprendizaje del pensamiento colonial español. Y la segunda etapa, que la mencionábamos anteriormente, tiene que ver con que Venezuela, desde sus inicios, la época de Gómez, de la dictadura de Pérez Jiménez y toda la etapa de la Cuarta República, se convirtió en una semicolonia, al servicio del imperio norteamericano. Éramos un país dependiente. ¿Y cómo se expresaba eso en el pensamiento del ciudadano, la ciudadana venezolana? En el llamado sueño americano, en el American Way of Life, fundamentalmente. Se asumía como una cosa propia del ciudadano y la ciudadana venezolana, de que queríamos hacer como ellos, como los norteamericanos. Y esto también se refleja en cosas recientes que hemos vivido, producto de todo el bloqueo criminal que estamos viviendo, de la crisis económica que se refleja a nivel mundial y en Venezuela, del bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano, que son las migraciones recientes de muchos venezolanos y venezolanas a distintos países de Latinoamérica, a distintos países de Europa y a Norteamérica, por supuesto. Esas migraciones se dan
con la expresión de los antivalores del capitalismo. Es decir, la gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas se van fundamentalmente por el antivalor del tener contra el valor del saber y del conocimiento. Es decir, tener dinero, se van para buscar, como quien dice, el vil metal, coloquialmente entendido como lo entiende el venezolano. Y eso expresa fundamentalmente la inculcación del antivalor, del consumismo, del individualismo, del tener el dinero fundamentalmente como una expresión fundamental del ser humano. Y la expresión fundamental debería ser el tener nuestras cosas autóctonas y nuestro propio conocimiento. En ese sentido, a lo que se refiere a la educación descolonizadora, hay distintos pioneros, entre ellos Fernando Fals Borda, y uno de los pioneros fundamentales es nuestro maestro venezolano, Luis Antonio Vigó. Luis Antonio Vigó señalaba que nuestro ciudadano común estaba alienado, estaba enajenado, y que él escribió un libro sobre el maestro neocolonizado, y decía que el maestro es un hombre neocolonizado, que ha internalizado las formas de aprehensión limitadas de la realidad de su país. La imagen que tiene el maestro de su país es distorsionada, cambiada y no es real. ¿Por qué esto? Por la inculcación, por la internalización del pensamiento neocolonial, en este caso el imperialismo norteamericano. Ese ser alienado actúa al servicio del que lo domina. Y para esta etapa que estoy hablando, de dominación del imperialismo norteamericano, el que lo domina es el imperio norteamericano. Y se convierte el ciudadano, lamentablemente hay que decirlo así, en un servil de los Estados Unidos. Para la época de la Cuarta República, señalaba Luis Antonio Vigó, el maestro era el más subdesarrollado culturalmente de los trabajadores. Podemos decir que hoy, este año 2020, el maestro está en esas condiciones. Yo respondo la pregunta de esta manera. Considero que no. Considero que no porque creo que hoy en día nuestro docente, nuestra maestra, nuestro maestro, nuestro profesor universitario se ha convertido en un profesor más humanista e investigador. Y quiero poner como ejemplo para el momento actual que estamos viviendo. Producto de la pandemia, producto del COVID-19. En el cierre del año escolar pasado, que el gobierno nacional, el gobierno bolivariano se debatía entre mantener el derecho a la vida y mantener el derecho a la educación. Y privó, por supuesto, el derecho a la vida y con eso suspendió las clases en todos los niveles de la educación. Ahí privó el derecho a la vida. Pero se debatía también cómo hacemos para que nuestra muchachada, nuestros niños adolescentes concluyan el año escolar. Y se implantó el método de educación a distancia. Por primera vez en nuestro país se aplicaba la educación a distancia en el subsistema de educación básica. No así en el caso del sector universitario, en el nivel universitario, porque hay experiencias como la Universidad Nacional Abierta, como los estudios universitarios supervisados de la UCB, y en el caso de su sistema de educación básica se hacía por primera vez. La educación a distancia no podemos entenderla solamente por la vía online, por la vía del internet, por el uso de la informática, sino que también hay ejemplos palpables, que yo lo llamaría de nuestras maestras, nuestros maestros, de heroicidad, porque en zonas tan intrincadas como el caso del Tamacuro, nuestras maestras se montaban en las canoas para llegar a los caños y llegar a las puertas de las casas de los muchachos y las muchachas y recoger lo que ellos llamaron el cuaderno pedagógico. Eso es un ejemplo importante y ejemplarizante para el conjunto de los docentes y las docentes a nivel nacional. Recientemente visité una escuela en Macarao, parroquia popular de nuestra Caracas, y ahí supe también que una maestra que es dueña de su propia moto y montaba a otra maestra como parrillera,
y también visitaba las casas para recoger el cuaderno pedagógico. Es decir, la vocación, la negación de nuestros maestros y maestras es un ejemplo fundamental para mantener y haber mantenido y cerrar victoriosamente el año escolar. Y así lo hemos mantenido de otra manera, y que acertadamente el Ministerio del Poder Popular para la Educación, junto con también a nivel del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, han planteado la necesidad de las asesorías pedagógicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro y la maestra es insustituible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por eso hay que reivindicar que ahora, en este 2020, pudiéramos decir, en estos 20 años que hemos pasado el proceso de la Revolución Bolivariana, la condición de aquel maestro que llamaba Luis Antonio Vigón, que es subdesarrollado culturalmente, ha cambiado enormemente. ¿Todos los maestros están en esa condición? Evidentemente que no. Pero tenemos una vanguardia de docentes que apuntan a un cambio fundamental de la condición en la que debe estar el maestro en estos momentos. Esto nos lleva a la necesidad de impulsar un pensamiento descolonizador, que aquel eslogan que han proliferado los docentes y las docentes en estos momentos, de la necesidad de la resistencia escolar, se está manifestando en las escuelas. Y hay una rebelión del conjunto de los docentes en función contra el proceso del pensamiento colonizador. Debemos emanciparnos, así como logramos, mejor dicho, emanciparnos del imperio español. No plenamente, porque hay sectores de la educación que siguen, digamos, formando bajo lo que llamé anteriormente, con ponernos como ejemplo, lo que es el descubrimiento de la mente o el encuentro de dos mundos. Pero todavía tenemos que independizarnos y enfrentarnos al imperialismo norteamericano. La expresión que está en nuestro plan de la patria, como primer objetivo del bien más sagrado, como lo llamaba el comandante Chávez, la independencia, la hemos logrado. Pero esa independencia no está lograda en algunos sectores de la sociedad. Y me refiero al pensamiento, a la cultura nuestra. Y hacia allá tenemos que apuntalar para totalmente independizarnos en ese sentido. Fíjense que la pandemia que se ha vivido a nivel mundial, se evidenció que el neoliberalismo quiere privatizar todo, que el sistema de salud neoliberal estalló, no funciona, porque si no tienes dinero para pagar, no te atienden. ¿Y qué diferencia sustancial hay? Y vean cómo esto obedece al problema de la educación también. Hay una diferencia sustancial como países como Venezuela o como Cuba, que a diferencia de los Estados Unidos, que es la panacea supuesta de la gran democracia, donde está el mayor poder político y económico a nivel mundial, la potencia mundial, es donde hay mayor número de contagiados por el COVID-19, es donde hay lamentablemente el mayor número de fallecidos. En cambio, en Cuba, el 90% de los contagiados son recuperados. En cambio, en Venezuela, el 98% de los contagiados son recuperados. Y no solamente eso, se fortalece en el caso de Venezuela, a pesar de la crisis, a pesar del bloqueo criminal impuesto por el imperio norteamericano, el sistema público nacional de salud se está recuperando, se está fortaleciendo. Ante esto, ante ese proceso de educación descolonizadora que tenemos que impulsar, parafraseando a Enrique Duce, que también es otro de los pioneros del planteamiento de la educación descolonizadora, nosotros tenemos que impulsar un proyecto civilizatorio descolonizador, basado en que, uno, que todo proyecto debe tener un carácter antiimperialista, y que otro mundo ya existe para aprender. ¿Y cuál es ese otro mundo? El de nuestros pueblos originarios. No solamente nuestros orígenes de nuestros pueblos indígenas, sino de nuestros libertadores, de Simón Bolívar, de nuestro maestro Simón Rodríguez, de Zamora. Eso que delegado que nos dejaron nuestros libertadores debe ser las raíces de nuestro pensamiento. Tenemos que partir de nuestra belleza, de nuestro arte, de nuestra cultura, de nuestros alimentos, de nuestro arte culinario,
de nuestra cocina, de nuestra vestimenta. No inculcación de vestimentas en Norteamérica, por ejemplo. Es decir, partir de lo nuestro. Nuestro brasileño Pablo Freire dice así, que el pueblo piense con su cabeza y no repita lo que nos viene de Estados Unidos o de Europa. Es decir, que sea creación heroica, como señalaba Mariátegui. La otra parte que quiero explicar es la educación productiva, que no es que va separada de la educación descolonizadora, va enlazada, entrelazada una con otra. Y en ese sentido, nosotros tenemos que, en inicio de nuestra revolución, logramos crear el sistema de educación bolivariana, logramos crear el principio de educación pública gratuita y de calidad, a la cual tenemos que desarrollar más, tenemos que profundizar más. Y en función de eso se trata el problema productivo. Por ejemplo, cuando se crearon las misiones educativas, cuando se creó la misión Robinson 1 y 2, que es la prosecución escolar, llegando a la Rivas, llegando a la Sucre, para mantener la prosecución escolar, a la misión Robinson ahora, actualmente se le creó la parte productiva. Todas nuestras escuelas bolivarianas, nuestras escuelas técnicas robinsonianas, por ejemplo, tiene ese apellido que tiene que ver con nuestro Samuel Robinson, nuestro maestro Simón Rodríguez. Eso tiene que ver por el carácter productivo, tiene que ver con el pensamiento rodriguiano de aprender haciendo. Nosotros aspiramos a que nuestro bachiller, cuando salga egresado de educación media, salga con un aprendizaje, con una herramienta de trabajo fundamentalmente. De eso se trata. Nosotros tenemos que romper con la vieja cultura rentista que no deja el petróleo con la principal industria de producción de Venezuela para buscar otra manera de producir. Y eso lo plantea el plan de la patria. Es decir, tenemos que buscar diversificar nuestra economía para no depender del petróleo. Fíjense que nosotros tenemos lamentablemente un año, exactamente cumplimos este mes de octubre, sin poder vender una gota de petróleo producto del bloqueo criminal que estamos viviendo. Por eso necesitamos diversificar nuestra economía. La educación debe generar dominio del conocimiento. Y Simón Rodríguez, con ese pensamiento de aprender haciendo, también hablaba de educar produciendo. Los proyectos que se elaboran en las escuelas, en todos sus niveles, el nivel de su sistema de educación básica, el nivel de su sistema de educación universitaria, deben impulsar empresas de producción social y empresas de producción familiar. La cultura de la producción forma parte del currículo educativo, o debe formar parte del currículo educativo. Y en ese sentido, también nosotros hemos logrado, de una u otra manera, en inicio de la construcción del sistema de educación bolivariana, un programa fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con lo productivo, que en este caso es el programa de Todas Manos a la Siembra, que fue impulsado por nuestro maestro Carlos Lanz, al cual pedimos en este proceso y en manos de esta nueva Feria Internacional del Libro de Venezuela, la necesidad de que aparezca nuestro maestro Carlos Lanz. Yo termino este planteamiento que tiene que ver con la educación descolonizadora y la educación productiva con un pensamiento de Simón Rodríguez, que dice así: toca al maestro hacer conocer a los niños el valor del trabajo para que sepan apreciar el valor de las obras. Es decir, nosotros tenemos que ir definitivamente a profundizar, a desarrollar en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestras universidades, definitivamente una educación descolonizadora y una educación productiva. Gracias a todos y a todas.